bueno, comentarles un poco el desarrollo de esta conferencia. Hoy vamos a hablar de extinción y liquidación del régimen de bienes de la comunidad en el nuevo régimen de bienes del matrimonio. Y naturalmente la modalidad esta de Zoom es una modalidad muy buena que nos ha servido para estar cerca en este periodo de aislamiento, pero tiene sus limitaciones, lamentablemente. Una de las limitaciones que tiene es que no permite, con visos de agilidad, hacer preguntas en el momento. O sea, cuesta mucho, se retrasa, es complicado. Entonces, la modalidad que vamos a usar es la siguiente. Le vamos a pedir que si tienen alguna pregunta, la hagan o la anoten en el chat. Yo no lo puedo seguir porque voy a estar compartiendo pantalla, pero Norma eventualmente sí. Y al final contestamos todas las preguntas todas juntas y no lo hacemos. A mí me gusta hacerlo más en el momento porque además me permite semblantearlos si van entendiendo o no van entendiendo lo que uno anda diciendo, pero lamentablemente esta modalidad es muy buena, pero tiene sus limitaciones, así que en ese sentido, desde ya les pido disculpas por no poder contestar en el momento, pero sí contestaremos al final del curso. En segundo lugar, y también para mí, o en tercero, mejor dicho, para mí que es importante, en esta casa somos 2 personas y 3 perros, así que en algún momento los canes van a invadir la charla, es algo que no se puede evitar, así que desde ya les pido disculpas y bueno, sepan entender que no es algo que podemos manejar, y más cuando anda Viviana por abajo entrando y saliendo de casa, así que probablemente escuchemos en algún momento a los perros ladrar, así que desde ya les pido disculpas. En tercer lugar, y por último, en cuarto lugar, y por último, antes de comenzar, hace unos meses y con motivo de la pandemia, he abierto un perfil de Instagram que es eduardo.roveda, donde estoy compartiendo conferencias, pequeños comentarios a fallos y demás, casi todos en video. Así que estoy haciendo esa experiencia y los invito a sumarse. Ahora estamos cerca de los 1000 seguidores, así que a los 1000 seguidores vamos a hacer un sorteo y demás. Así que los invito a sumarse al perfil y seguirme también en la plataforma de Instagram. Así que si les parece, comenzamos. ¿Sí? ¿Estamos, Norma? Perfecto, sí, perfecto. ¿Me ven bien? ¿Me escuchan bien? ¿Está todo bien? Sí, creo que sí está. Muy bien. Bueno, les decía, hoy vamos a hablar de la extinción y liquidación del régimen de comunidad de gananciales en el Código Civil y Comercial. Como ustedes saben, el Código Civil y Comercial inauguró en nuestro derecho positivo la posibilidad de contar con 2 regímenes de bienes de matrimonio. El régimen de comunidad, que conocimos históricamente como la sociedad conyugal, y que era un régimen único, legal y forzoso al cual se ingresaba con la sola celebración del matrimonio, y en muy escasas ocasiones podía salirse de él. Había posibilidades de salir de él en alguna oportunidad en el viejo régimen, pero era en un número muy pequeño o no significativo de casos, que era el caso básicamente de la separación judicial de bienes. El nuevo código regula, nuevo ya tiene 5 años, pero le seguimos diciendo nuevo, regula 2 regímenes de bienes del matrimonio. El régimen de la comunidad de gananciales, que vamos a ver en el día de hoy en su fase de extinción y liquidación, y el régimen de separación de bienes. La diferencia fundamental entre uno y otro régimen es que en el régimen de liquidación de comunidad de gananciales existe un conjunto de bienes destinado a ser dividido entre los cónyuges o entre uno de ellos y sus herederos a su finalización. Y en cambio el régimen de separación de bienes impone, o mejor dicho, dispone la no participación en esos bienes adquiridos durante el matrimonio, a lo que Belucio llama que es un régimen puramente egoísta, o sea que prioriza los intereses individuales de los cónyuges por sobre el interés del conjunto. Dentro de ese marco es que vamos a ver en el día de hoy solo una partecita de todo eso, que es la extinción y liquidación del régimen de comunidad de gananciales, que además, dicho sea de paso, es el régimen más común, o sea, porque todavía no tenemos una cultura del régimen de separación de bienes, es decir, no es usual que los cónyuges elijan en el momento de celebrar matrimonio el régimen de separación de bienes o eventualmente
si están dentro del régimen de separación de comunidad de ganancias, sea porque vienen del régimen anterior, sea porque se han casado en estos años, es raro que cambien al régimen de separación de bienes. No viene al caso en el contexto de esta charla hablar sobre eso, lo veremos en otra oportunidad. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son las causales de extinción de la comunidad de gananciales? O sea, ¿en qué causas se llega al final de la comunidad de gananciales? Bueno, en general, la extinción de la comunidad de gananciales coincide con la extinción del matrimonio, pero hay dos supuestos, por lo menos, donde eso no es así. Bueno, ¿cuáles son esas causales? Bueno, la muerte comprobada o presunta de uno de los cónyuges le pone fin o extingue la comunidad de gananciales. La nulidad del matrimonio extingue la comunidad de gananciales. Sabemos que la nulidad de matrimonio es muy excepcional en el nuevo régimen y ya prácticamente ha desaparecido en nuestros repertorios judiciales. El divorcio, con las características propias de la separación de hecho que vamos a ver un poquito más adelante, y la separación judicial de bienes que viene del código anterior, el viejo 1294, y que ahora está previsto en el artículo 475 y artículo 477. La diferencia con el régimen anterior en este punto en particular es la aparición, como les decía, del cambio de régimen. Los artículos 448 y 449 del Código Civil y Comercial autorizan a los cónyuges a cambiar de régimen y eventualmente salir del régimen de la comunidad y pasarse al régimen de separación de bienes. Esto lo pueden hacer aún aquellos cónyuges que se han casado en el régimen anterior. En tanto, la nueva ley se le aplica a las situaciones jurídicas existentes al momento de su entrada en vigencia, razón por la cual es el nuevo Código Civil y Comercial en la materia aplicable a los matrimonios existentes en el momento de su entrada en vigencia, que fue el 1 de agosto del año 2015. En cuanto al divorcio, hay un tema interesante que es el siguiente, el tema de desde cuándo se considera extinguida la comunidad de gananciales. Y aquí el código resuelve de manera diferente a cómo resolvía el Código Civil. No totalmente diferente, pero en una parte diferente. La primera parte del artículo 480, que es el que regula el momento de la extinción del régimen de la comunidad de gananciales, establece que la comunidad de gananciales se extingue desde la notificación de la demanda o la presentación conjunta en su caso. Artículo 480, primer párrafo. Este primer párrafo reproduce en líneas generales lo que antes decía el artículo 1306 del Código Civil, también en su primer párrafo, que tenía la misma solución: notificación de la demanda y presentación conjunta en su caso. Hay en la norma un problema de índole terminológica. Primero, la demanda de divorcio ya no es una demanda, sino una petición de divorcio, o sea, debería decir petición de divorcio, y la presentación conjunta ya no se llama presentación conjunta, sino presentación bilateral. Así que ahí hay un problema o un desfasaje terminológico que tiene que ver con las distintas subcomisiones que trabajaron en la redacción del Código Civil y Comercial y que no estaban lo suficientemente informadas de lo que estaban haciendo las otras subcomisiones, y por eso ese desfasaje entre lo que hizo la subcomisión régimen de bienes con relación a lo que hizo la subcomisión matrimonio y divorcio. Así que ahí hay ese es el desfasaje semántico, si se quiere, de la norma. El segundo párrafo del artículo 480 establece el supuesto de la separación de hecho previa. O sea, puede suceder que los cónyuges, previamente a la notificación de la demanda de divorcio o a la presentación bilateral en su caso o a la petición bilateral en su caso, se encuentren de hecho separados por un plazo más o menos prolongado. ¿Eso por qué sucede? Bueno, la explicación es de índole psicológico. O sea, la ruptura de la pareja supone, en un primer momento, una separación física, pero luego todo un proceso interno de índole psicológico que tiene que ver con la aceptación de la finalización del proyecto matrimonial. Y ese aspecto psicológico suele llevar un tiempo que la psicología denomina como el duelo. Entonces es bastante común que los excónyuges primero se separen de hecho y tiempo después inicien los papeles de divorcio propiamente dicho, o sea, pongan
regularicen su situación, si se quiere. En ese contexto puede suceder que ambos cónyuges adquieran bienes durante ese periodo de separación de hecho, y la cuestión redunda en determinar, primero, si esos bienes qué son, si son propios, si son gananciales, y eventualmente cómo juega el dictado de la sentencia de divorcio ante la existencia de esa separación de hecho previo. En el viejo código, esta cuestión estaba directamente relacionada con la cuestión de la culpa. El 1306, tercer párrafo, establecía que, producida la separación de hecho, el que fuere culpable de ella no tendría derecho a participar en los bienes gananciales que aumentaron el patrimonio del no culpable. Esta redacción, que surgió de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, de la Suprema Corte de Justicia, para decirlo correctamente, de la provincia de Buenos Aires, un fallo muy antiguo de 1938, y que fue incorporada por Borda, ha sido naturalmente dejada de lado por el nuevo código por una cuestión muy sencilla. El régimen de la culpabilidad ha desaparecido, razón por la cual no podrán atribuirse las culpas. Es por eso que el actual artículo 480 establece que en caso en que preexista a la petición de divorcio un periodo de separación de hecho, el juez debe retrotraer los efectos de la extinción de la comunidad al momento o al día, mejor dicho, dice al día de la separación de hecho. A su vez, el juez puede moderar esa retroactividad en caso en que fuere muy prolongada y a los efectos de salvaguardar derechos de terceros. Varias cuestiones con relación a esto. La primera e importante es que los bienes adquiridos por los cónyuges durante el periodo de separación de hecho son, a título oneroso, por supuesto, son gananciales. O sea, ¿por qué? Porque la separación de hecho en sí misma no extingue la comunidad de gananciales. Es la sentencia de divorcio la que la extingue con efecto retroactivo al día de la separación de hecho. Esto significa que estos bienes adquiridos durante este periodo, la doctrina los ha denominado gananciales anómalos, ¿sí? Porque si bien son gananciales, eventualmente son gananciales no participables o anómalos. En segundo lugar, también tenemos gallinas de gallo, así que lo que escuchan también de fondo es el gallo, que viene siempre acá abajo de la ventana, no sé por qué. Bien, después, no les advertí del gallo. Después, esa es la primera cuestión, los gananciales son gananciales anómalos. Segundo, la norma establece que el efecto retroactivo es al día de la separación de hecho. Sin embargo, en muchas ocasiones la separación de hecho no ocurre en un día, sino que ocurre en un periodo, porque en general en toda ruptura matrimonial hay idas y venidas. Entonces es difícil fijar un día para la separación de hecho. No, Sin embargo, la solución que establece la norma es establecer el día de la separación de hecho. Nosotros en la Cámara de San Martín tuvimos estoy un caso. escuchando. Les pedimos que silencien los micrófonos, por favor. Nosotros en la Cámara de San Martín, tuvimos un caso en el cual el marido sostenía en su presentación unilateral que se habían separado en febrero del 2015. Y la mujer nada dijo con relación, cuando le corrieron traslado de esa petición unilateral, nada dijo con relación a la fecha de la separación. La cuestión quedó ahí y el juez, al dictar sentencia en primera instancia, resolvió aplicar el primer párrafo del artículo 480, porque no había una declaración de ambos cónyuges afirmando que se habían separado en febrero del 2015. ¿Sí? Apeló el marido diciendo, bueno, a ver, ella no se opuso y no dijo, estoy en contra de que la extinción se produzca con efecto retroactivo al año 2015, y este es un hecho lícito, debe tenerse por aceptado, ¿sí? Ahora bien, él tampoco decía cuál era el día de la separación, decía que se habían separado en febrero del 2015. Entonces, en ese contexto, le hicimos lugar al recurso en la Cámara
y declaramos extinguida la comunidad al último día de febrero del 2015, que en el año 2015 no fue bisiesto, así que fue el 28 de febrero del 2015, como para encontrar un día y cumplir con lo dispuesto por la norma. El segundo aspecto, o el tercer aspecto interesante de este artículo 480, segundo párrafo, es que puede suceder que se produzca una contienda con relación al día de la separación de hecho. ¿Sí? Imaginen ustedes que uno de los cónyuges en su petición unilateral dice nos separamos a fines de febrero del 2015 y el otro al contestar la petición unilateral dice sí, estamos separados, pero estamos separados desde el 2018, o sea, hay 3 años de desfasaje entre la fecha de uno y del otro. En ese caso van a suceder dos cosas. La primera es que el juez lo va a tener que convocar a una audiencia en los términos del artículo 438 y uno de los temas a acordar eventualmente en esa audiencia es el día de la separación, es decir, el momento donde esa separación se ha producido. Si las partes se ponen de acuerdo en ese acto, el juez tomará como válida la parte del acuerdo que eventualmente homologue sobre el particular. Si no se ponen de acuerdo, ahí los mandará a ocurrir por la vía que corresponda. Y ya en ese sentido hay fallos, unos cuantos fallos, que establecen que en caso de desacuerdo sobre la fecha de la separación, deberán litigar la fecha, o sea, deberán abrir un proceso en el cual tendrán que probar eventualmente cuándo fue la fecha de la separación, ¿sí? Obviamente, hecho que compete a quien lo alega, naturalmente, ¿no? En este sentido ya hay varios fallos de la jurisprudencia que han establecido esta necesidad de litigar sobre la fecha de la separación de hecho como otro motivo de litigio entre los cónyuges. Es por eso que están apareciendo sentencias de divorcio que no son como las sentencias tradicionales de divorcio que solíamos ver. Recuerdan que las sentencias de divorcio, si uno las mira, son más o menos todas iguales. El primer punto dice decretar el divorcio entre tal y tal. Segundo punto, declarar extinguida la comunidad de ganancias con efecto retroactivo y poner una fecha. Hay muchas sentencias donde solo decretan el divorcio, porque el divorcio debe decretarse igual aún en caso de desacuerdo entre los cónyuges, y difieren la extinción de la comunidad al incidente respectivo o al juicio respectivo sobre la fecha de la separación en caso que ésta no se encuentre clara o previamente determinada. Muy bien, avancemos. En cuanto al segundo punto que tenemos para hoy es la liquidación de la comunidad de gananciales. Aprovecho para decirles que después les voy a mandar por mail el PowerPoint, así si al que lo requiere al área académica lo pueda recibir, ¿sí? El segundo punto que vamos a analizar es la liquidación de la comunidad de gananciales, ¿sí? Una vez disuelta, corresponde su liquidación. Los temas incluidos dentro de la cuestión de la liquidación son 5. La calificación de los bienes, las eventuales recompensas, los supuestos de indivisión, la partición propiamente dicha y la atribución de los bienes en cada caso concreto. Vamos a ver, un poco a vuelo de pájaro, pero vamos a ver estos 5 temas en este rato que vamos a estar juntos. Comenzando con la cuestión de la calificación de bienes, todo régimen de comunidad supone la existencia de 2 tipos de bienes, los bienes propios y los bienes gananciales. La regulación de los bienes propios y gananciales se encuentra en el código en los artículos 464 y 465 del Código Civil y Comercial. Si se fijan en esas 2 normas, el 464 y el 465 funcionan en espejo. O sea, el 464 hace una enumeración de los bienes propios y el 465 hace una enumeración de los bienes gananciales. Y si uno los correlaciona, se va a encontrar que el A coincide con el A, el B coincide con el B. Hay una cierta como amalgamiento de esos dos artículos. Un sector importante de la doctrina ha criticado esta forma de regularlo, entendiendo que solo debían regularse los bienes gananciales, que eran los únicos que importaban a la comunidad, y los bienes propios eran por descarte de todos aquellos que no eran gananciales. No es este, como les decía, el modelo establecido por el Código.
En cuanto a los bienes propios, propiamente dicho, existen varias formas de calificar a los bienes propios. Yo he intentado resumirlas y la primera que aparece es las adquisiciones anteriores a la comunidad. El artículo 464, inciso A, y muchos otros incisos del artículo 464, por razones de tiempo no los vamos a ver todos, establece que los bienes adquiridos por cualquiera de los cónyuges antes del comienzo de la comunidad son de carácter propio, ¿sí? Porque solo son gananciales los bienes adquiridos a título oneroso luego de la entrada en vigencia de la comunidad, y esta es la primera gran división entre bienes propios y bienes gananciales. Cuando hablamos de bienes adquiridos con anterioridad, nos referimos tanto a los bienes efectivamente adquiridos con anterioridad a la comunidad, como así también aquellos supuestos en los cuales el derecho a adquirir el bien ya existía antes de la vigencia de la comunidad, pero se concreta durante ella. El ejemplo más común es el caso en el cual uno de los cónyuges firma boleto de compraventa y paga el precio con relación a un inmueble siendo soltero y escritura siendo casado. La causa de la adquisición se ha producido antes del matrimonio con la celebración del correspondiente boleto. En consecuencia, ese bien tiene carácter propio porque aun cuando fue adquirido durante la vigencia de la comunidad, la causa de su adquisición es anterior al matrimonio. Otro supuesto parecido es el caso de la posesión. O sea, aquel que posee animus domini antes de la celebración del matrimonio y adquiere la propiedad por posesión, por prescripción adquisitiva, para decirlo correctamente, durante el matrimonio, esa adquisición es también de carácter propio como consecuencia que su causa o título se ha producido al comienzo de la posesión. ¿Sí? Este es el primer criterio, adquisiciones anteriores. ¿Sí? Por ejemplo, en este fallo de la Sala C de la Cámara Nacional Civil, se analiza un supuesto en el cual un señor tenía una marca y la registró durante el matrimonio, pero la marca existía desde antes de la celebración del matrimonio. Dice, la marca de indumentaria no se debe considerar bien ganancial respecto a las partes, ya que si bien el artículo 1272, hoy 465, no la excluye, lo cierto es que se produjo prueba fehaciente acerca del uso antiguo y extenso de dicha marca, aunque no estuviese registrada con anterioridad a la celebración del matrimonio. El fallo es del año pasado, o sea que es relativamente moderno. Son también de carácter propio las adquisiciones a título gratuito, es decir, lo que se recibe por herencia, legado o donación. ¿Sí? Las adquisiciones a título gratuito son siempre propias de quien las adquiere. Si para la adquisición de bienes a título gratuito hay que realizar erogaciones y esas erogaciones se atienden como fondos gananciales, eventualmente se generará un derecho de recompensa. ¿Sí? Imaginen, por ejemplo, que recibo un legado, pero ese legado tiene un cargo. O sea que para recibir el legado tengo que cumplir con el cargo y atiendo a ese cargo con fondos gananciales. Bueno, después habrá un derecho de recompensa por los valores gananciales invertidos en la adquisición de ese legado, ¿sí? No son, en cambio, propios las denominadas donaciones remuneratorias. Las donaciones remuneratorias son aquellas en las cuales el donatario tiene contra el donante una acción para exigirle lo donado, ¿sí? Imaginen ustedes que, no sé, el abogado le hace un juicio, tiene para cobrar sus honorarios y el cliente, en lugar de pagarle sus honorarios, le dona un determinado bien. Sí, no sé si eso se está prohibido, no en la ley de ética, pero creo que la dación en pago no está prohibida. La ley de ejercicio profesional, la dación en pago no está prohibida. En ese supuesto, no de los del juicio, sino otros, ¿no? En ese supuesto, esa donación sería de carácter ganancial, porque no es específicamente una donación, sino que es una donación del tipo remuneratorio. También son de carácter propio los bienes que se adquieren por subrogación real de otros bienes. ¿Qué es esto de la subrogación real? Las cualidades extrínsecas de un bien
pasan al bien que lo sucede. Entonces, y a modo de ejemplo, yo tengo un bien que compré antes de casarme. Durante el matrimonio lo vendo y compro otro con el dinero obtenido. ¿Sí? Ese nuevo bien sigue las características del anterior por el principio de subrogación real y tendrá el mismo carácter propio que tenía el anterior. Eso está ahora previsto específicamente en el 464, que dice: los adquiridos por permuta con otro bien propio o con inversión de dinero propio o la reinversión del producto de la venta de bienes propios, sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad, si hay un saldo soportado por esto. Naturalmente, yo pago en parte con fondos propios, en parte con fondos gananciales. Si el mayor valor es propio, el bien se calificará como propio y habrá un derecho de recompensa por los valores gananciales invertidos. ¿Sí? Si el saldo pagado es superior, el bien se califica como ganancial, naturalmente. ¿Sí? También, por este principio de subrogación real, son de carácter propio los créditos e indemnizaciones que subrogan en el patrimonio de uno de los cónyuges. ¿Sí? Yo tengo un auto de antes de casarme, lo tengo asegurado y sufro un siniestro y me pagan el valor total del auto. ¿Sí? Ese valor total del auto que me pagan tiene carácter propio porque el auto asegurado era de carácter propio. ¿Sí? Son también de carácter propio los productos, o sea, aquellos supuestos en los cuales se produce una cosa con la extinción de las cosas antecedentes. ¿Sí? A eso se le denomina producto en el Código Civil y Comercial. Este régimen de los productos tiene una excepción, que es el supuesto de las explotaciones mineras, porque en el caso de las explotaciones mineras, tanto el Código de Minería en su artículo 318 como el artículo 464 y 465, perdón, del Código Civil y Comercial, establece que los productos de las canteras y minas es de carácter ganancial. Es una excepción al principio general por el cual todos los productos son de carácter propio. ¿Sí? Las crías de ganado la vamos a ver cuando veamos frutos, así que lo paso de largo por ahora y lo vemos cuando veamos frutos. ¿Sí? También son de carácter propio los bienes que acceden a otros del mismo carácter. ¿Sí? El caso más común es la edificación. ¿Sí? Imaginen ustedes que uno de los cónyuges tiene un terreno de carácter propio y durante el matrimonio construyen sobre ese terreno una casa. Supuesto, por cierto, bastante común. Noten ustedes que no estoy hablando del supuesto de que construyen en la casa de los suegros, que eso ya es otro problema de los derechos reales en el que no me voy a meter, ¿sí? Pero sí puede suceder que uno de los cónyuges tenga un terrenito de antes de casarse y sobre ese terrenito se construya la casa. La casa y el terreno, mejor dicho, la casa accede al fondo principal, que es el terreno. Naturalmente, todo el bien se califica con el carácter propio, sin perjuicio del derecho de recompensa por los valores gananciales utilizados en la adquisición. Este principio también se aplica, con otras características, pero también se aplica a los casos en los cuales se compra antes del matrimonio bajo un mutuo con garantía hipotecaria y las cuotas de hipotecarias se pagan durante el matrimonio. ¿Sí? El bien será propio porque la adquisición es anterior al matrimonio y será todo propio, sin perjuicio del derecho de recompensa por los valores gananciales utilizados para el pago de esas cuotas del crédito hipotecario. ¿Sí? También son de carácter propio por este principio de accesión los casos en los cuales uno de los cónyuges adquiere partes indivisas cuando previamente ha adquirido con carácter propio una parte de un bien. Esto dicho así es muy complicado, pero en los ejemplos de la vida real es bastante sencillo. Imaginen ustedes, mi padre está vivo, pero si falleciese, que a la sucesión de mi padre vamos mis dos hermanos y yo. Cada uno recibimos un tercio de la casa de nuestros padres, ¿sí? En ese contexto yo puedo utilizar fondos gananciales para comprarle a mis hermanos el resto de la propiedad y quedarme con el 100% de la propiedad. En ese caso el bien se califica como propio, porque la adquisición originaria es de carácter propio por herencia en este caso. Razón por la cual si yo utilicé fondos gananciales, eso luego va a generar
un derecho de recompensa por esos fondos gananciales invertidos. En el mismo supuesto de accesión están las cuestiones de la capitalización en las acciones. Imaginen ustedes que uno de los cónyuges tiene acciones en una sociedad anónima de carácter propio y en determinado momento la sociedad capitaliza utilidades producidas durante la vigencia de la comunidad. Esos bienes acceden a las acciones y en consecuencia también tienen carácter propio, sin perjuicio de la recompensa que vamos a ver más adelante. ¿Sí? También son de carácter propio los bienes de inherencia personal. ¿Qué es esto de los bienes de inherencia personal? Bueno, la ropa o objetos de uso personal de cada uno de los cónyuges, los necesarios para el ejercicio del trabajo o profesión, las indemnizaciones por consecuencias no patrimoniales como daño físico o daño moral, siempre y cuando no sean reemplazo de ingresos, porque si son reemplazo de ingresos tienen carácter ganancial porque son frutos, entonces tienen el carácter de ingresos, y son también de carácter propio el derecho a jubilación y a pensión, y el derecho a alimentos, ¿sí? Sin perjuicio que las pensiones, jubilaciones o alimentos cobrados durante la vigencia de la comunidad tienen carácter ganancial, ¿sí? Pero el derecho a percibir esos alimentos es siempre de carácter propio. En cuanto a los gananciales son las adquisiciones a título oneroso durante el matrimonio. Pero esto tiene a su vez algunas variantes. El 465 establece que son gananciales en su inciso A los creados y los adquiridos por título oneroso o comenzados a poseer durante la comunidad por cualquiera de los cónyuges o por ambos en conjunto. ¿Sí? Siempre que no estén en la enunciación del 464, pues este es el inciso A del 465. Este artículo no trae novedades en cuanto a las adquisiciones por título oneroso, porque esto era lo que los gananciales por autonomacia son los adquiridos a título oneroso durante la comunidad, pero sí tiene una diferencia en lo que tiene que ver con las creaciones artísticas o las creaciones de tipo intelectual, porque dice los creados durante la vigencia de la comunidad. Esto implica un cambio con relación al régimen anterior, pues en el régimen anterior el producto de los derechos intelectuales era de carácter propio. Esto tiene una larga historia que bueno, les cuento muy brevemente. En su momento el Código de Vélez-Sarsfield no preveía la cuestión de los derechos intelectuales y se tramitó ante la Cámara Civil Primera de la capital la sucesión de Roberto Art. En la sucesión de Roberto Art, su ex cónyuge reclamaba la mitad como ganancial, la mitad del producido de las obras que él había publicado durante la vigencia del matrimonio. La Cámara Civil Primera de la capital le dio la razón a la ex mujer de Roberto Art y le reconoció el carácter ganancial a esos bienes. A la vista de ese fallo, Borda, en el proyecto de que luego resultó la 17711 y de reforma del Código Civil, optó por la solución contraria. Y optó por la solución contraria desde el punto de vista de que la obra intelectual depende del talento del autor. En consecuencia, el talento del autor no puede tener carácter propio ganancial. Es simplemente el talento del autor. A eso se le suma la cuestión del derecho moral del autor, que es el derecho que tiene el autor a que su obra se mantenga incólume o que se respete en su integridad. ¿Sí? Muy bien. En ese contexto, el Código Civil y Comercial recoge las críticas que en su momento le había hecho la doctrina a esa solución de Borda. ¿Por qué? Porque se decía, con buen criterio entiendo yo, que en muchas ocasiones la obra intelectual es también un modo de vida, o sea, es el fruto del trabajo de la persona. ¿Se entiende? O sea, yo, bueno, como sabrán, pertenezco al Poder Judicial, pero imaginen ustedes que esté ejerciendo la profesión y ustedes deciden asociarse conmigo en un expediente en el cual tienen una división de bienes del matrimonio. ¿Sí? Bueno, en ese contexto, si yo lo que escribo para ustedes lo incorporo en una demanda, es ganancial, porque es mi trabajo. Ahora, si lo incorporo en mi libro, es de carácter propio, porque lo incorporé en mi libro, no tiene sentido. En ambos casos es el producto del
comillas, talento del autor. ¿Se entiende? Es por eso que el nuevo código establece que toda obra creada o publicada por primera vez durante el matrimonio tiene carácter ganancial. Esto sin perjuicio del derecho moral de autor, que es siempre de carácter propio, ¿sí? No hay ninguna duda con relación a la obra intelectual o a los derechos de autor, porque, bueno, es desde el momento en que se registra. Genera algún inconveniente la interpretación de la norma en lo que tiene que ver con la obra pictórica. Imaginen ustedes que uno de los cónyuges es pintor no de brocha gorda, sino de cuadros de importancia. ¿Cuándo está terminada una obra? ¿Cuando se exhibe? ¿Cuando se termina la última pincelada? O sea, eso no está del todo claro y podría eventualmente generar conflictos de mucho dinero. De hecho, en las últimas semanas en los medios se ha ventilado un caso de un autor musical. No me voy a poner rulero para no ser tan chuma, donde están discutiendo precisamente eso, los derechos de las creaciones musicales que este hombre hizo durante la vigencia de la comunidad. Bueno, eso en cuanto a los creados. También son de carácter ganancial los adquiridos a título fortuito, o sea, por azar, juego, lotería, apuestas o hallazgos de tesoro. Esto ya estaba en el Código Viejo, no es una novedad. Hay pocos fallos sobre esto, hay uno solo que encima de resuelve mal, donde, fíjense lo que pasó, la realidad supera cualquier ficción. Un señor soltero compra en diciembre en Chascomús una rifa de los bomberos. ¿Sí? Como ustedes saben, la rifa de los bomberos se compra en diciembre, uno paga todo el año y se sortea el diciembre siguiente. O sea, uno va pagando para participar del sorteo, que es el año siguiente. En ese contexto, este señor a mitad de año se casa. Y en diciembre, o sea, 6 meses después de casado, sale sorteado y se gana una casa en Chascomús por el sorteo de los bomberos. Años después se divorcia y en el divorcio discuten el carácter propio ganancial de esa casa. Entonces la mujer sostenía que era ganancial porque él lo había ganado por lotería durante el matrimonio. Y él sostenía que como el billete lo había comprado antes de casarse, a él la causa de la adquisición era la compra de ese billete. En consecuencia, le correspondía con carácter propio y esa fue la solución que dio la Cámara de Dolores, a mi entender equivocadamente. ¿Por qué? Porque comprar el billete es la causa para participar del sorteo. La causa para ganar es salir sorteado, no comprar el billete. O sea, yo gano porque salgo sorteado, no porque compré el billete. O sea, la causa, mejor dicho, para participar de la lotería yo tengo que comprar un billete, pero es para participar del sorteo, eso no me da derecho a ganar. El derecho a ganar me lo da salir sorteado. Así que bueno, para mí, lamentablemente yo en ese momento estaba en la Corte de la Provincia y cuando vi publicado el fallo, bueno, esperaba que llegue en recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, pero evidentemente no nos dieron el gusto y no lo pudimos revisar. Bueno, también son de carácter ganancial los frutos naturales, industriales, civiles, devengados durante la comunidad. También lo son los frutos civiles de la profesión, el trabajo, el comercio e industria de uno de los cónyuges, también devengados durante la comunidad. Los productos de bienes gananciales o los de las canteras o minas, que ya lo vimos. Las crías de ganado que exceden el plantel original. Esta es una solución que no tenía el Código Viejo más que analógicamente. Me voy a explicar para que lo entiendan claramente. Imaginemos que al momento de casarme yo tengo 100 cabezas de ganado. Y al momento de divorciarme, 10 años después, tengo 200 cabezas de ganado. Esas 100 cabezas excedentes naturalmente son frutos. Ahora bien, el plantel originario probablemente haya desaparecido. ¿Por qué? Y porque en el caso que yo tenga ganado vacuno, a la vaca en determinado momento hay que venderla y reemplazarla por sus crías.
¿Por qué? Porque es el orden natural de la explotación ganadera. En ese contexto probablemente el plantel original que yo aporté no quede nada y que solo queden crías. Sería injusto que todas esas crías sean de carácter ganancial. Es por eso es que el código establece el principio de conservación del plantel y dice, si uno de los bienes es ganado de carácter propio, solo son gananciales el excedente. Por lo tanto, en el caso que yo les había planteado, 100 serán de carácter propio, porque son las que yo aporté, y 100 serán de carácter ganancial porque son el excedente de las 100 oportunamente aportadas. Salvo el supuesto que el código también resuelve, que es el caso de la mejora en la calidad del ganado. Imaginen ustedes que yo tengo ganado de carácter propio, medio pelo, y voy a la rural y me compro un toro campeón y hago servir a mis vacas con ese toro campeón, y por lo tanto mis crías tienen una mejor calidad genética de la que tenía el plantel originario. En ese caso el código resuelve estableciendo que todo el ganado es ganancial, sin perjuicio del derecho de recompensa por el ganado propio oportunamente aportado y que dio lugar a esa mejora en la calidad. Este asunto no estaba, yo no lo había visto ni en ningún fallo, ni en ningún planteo doctrinario, apareció en el código, no sé de la cabecita de qué autor, eso no se los debo, no sé de dónde salió. Bueno, finalmente, con relación al carácter propio ganancial de los bienes, al igual que en el código anterior, el primer párrafo del artículo 466 establece la presunción de ganancialidad. Todos los bienes existentes a la finalización de la comunidad se presumen gananciales, salvo prueba en contrario. Es decir, que quien pretenda el carácter propio de los bienes tiene que cargar con la carga, valga la redundancia, de la prueba de dicho carácter. ¿Sí? Eso por principio general. La segunda parte del artículo 466 aborda la cuestión de la constancia en la escritura de adquisición del carácter de los fondos utilizados. ¿Qué dice este artículo 466? Que a los efectos de la oponibilidad a terceros es necesario dejar constancia en el acto de adquisición del carácter propio de los fondos utilizados. Y que además, a los efectos de la oponibilidad a terceros, ese carácter propio debe ser aceptado por el otro cónyuge. Es decir, yo tengo que ir a la escritura traslativa de dominio y decir, Eduardo Roveda adquiere para sí una finca en la calle tanto, número tanto, con fondos provenientes de la herencia de su tío. En el segundo párrafo dice, la señora cónyuge del doctor Roveda presta su consentimiento, o mejor dicho, presta su asentimiento, en el sentido de que es veraz la manifestación que hace con relación al carácter de los fondos utilizados. ¿Esto qué significa? Que frente a terceros no podrá haber luego, o mejor dicho, será oponible el carácter propio de esos bienes. Primera cuestión. Entre cónyuges, en cambio, la falta de constancia en la escritura no impide que se discuta la finalización del régimen el carácter propio ganancial de un bien. Pongo un ejemplo para que lo vean claramente. Voy a comprar siendo casado y en la escritura digo Eduardo Roveda casado en segundas nupcias adquiere para sí una finca en la calle tanto, número tanto, la localidad de tanto. Y no digo más nada. En ese caso, esos fondos, esa finca se calificará como ganancial por la presunción de ganancialidad que les acabo de decir y además porque es una adquisición a título de oneroso producida durante el matrimonio. Ahora, eso no significa que a la finalización del matrimonio yo o eventualmente mis herederos no puedan discutir con mi ex cónyuge el carácter propio de esos bienes, sosteniendo que yo en esa fecha cobré la herencia de un tío y con ese dinero
deberán no solo sostenerlo, sino que también naturalmente deberán probarlo, ¿sí? Y deberá haber alguna correlación entre los fondos recibidos y la adquisición realizada. Esta discusión entre cónyuges no es posible cuando el cónyuge va y da su consentimiento a la escritura, porque si se permitiera reabrir ese debate, sería ponerse en contradicción con sus propios actos jurídicamente válidos y plenamente eficaces. La única manera de discutirlo sería que diga en la escritura que hubo vicios de la voluntad en el momento de prestar ese consentimiento y siempre y cuando no se encuentre extinguida la acción de nulidad, pero en eso no hay problema porque entre cónyuges no corre la prescripción. Muy bien. El segundo aspecto a analizar dentro de la extinción del régimen es la cuestión de las recompensas. ¿Qué son las recompensas? Bueno, Vélez Sarsfield originariamente no había regulado las recompensas, sin embargo, ellas estaban presentes en el código porque en algunos artículos Vélez las nombraba expresamente. La cuestión de las recompensas nace en Francia por la sistematización que hace del antiguo derecho francés Potier y que luego llegan al Código Civil francés. Esa sistematización francesa no pasó al Código Civil argentino, no estaba en el Código Civil argentino, pero eso no significó que en nuestros tribunales no se hayan aplicado supuestos de recompensa, no solo en los artículos donde expresamente se nombraba la cuestión de las recompensas, sino en cualquier otro caso donde surgiere o eventualmente pudiera surgir algún supuesto de recompensa. ¿Qué son las recompensas? Bueno, las recompensas son créditos entre los cónyuges a la finalización del régimen. Son supuestos en los cuales uno de los cónyuges le puede reclamar a otro la procedencia de una recompensa por algún tipo de hecho o inversión económica producida durante la vigencia de la comunidad. El artículo 491, primer párrafo, que es para mí el que debería abrir este título y no lo hace, ya está ubicado un poquito más adelante, tiene la definición de recompensa. Dice, la comunidad debe recompensar al cónyuge si se ha beneficiado en detrimento del patrimonio propio. El cónyuge a la comunidad si se ha beneficiado en detrimento del haber de la comunidad. Esta definición es gráfica, no es una mala definición, tiene un único problema, que trata a la comunidad como una persona jurídica distinta de los cónyuges. O sea, la comunidad no es, digamos, hay un tercero a lo cual los cónyuges son parte de la comunidad, ¿sí? Pero gráficamente y pedagógicamente el ejemplo es muy bueno. Les voy a poner algunos ejemplos para que adviertan de qué estamos hablando, ¿sí? Imaginen ustedes que uno de los cónyuges necesita una operación. Esa operación no es cubierta por la obra social. O sea, no. Y la operación tiene carácter urgente, o sea, no se puede esperar. Entonces el otro cónyuge dice, bueno, yo vendo un bien de carácter propio y con eso te pago la operación. A la finalización del régimen habrá un derecho de recompensa. ¿Por qué? Porque los gastos en salud deben atenderse con fondos gananciales. Y si se atendieron con fondos propios de uno de los cónyuges, generan una recompensa. Dice, la comunidad debe recompensar al cónyuge si se ha beneficiado en detrimento del patrimonio propio. ¿Se entiende? Otro supuesto. Atropello a una persona con el auto, Dios no quiera. Le tengo que pagar una indemnización de daños y perjuicios y tomo fondos gananciales para pagarle. No tengo seguro, entonces le pago con fondos gananciales. Allí habrá un derecho de recompensa, porque ese tipo de obligaciones no son a cargos de la comunidad. Y si se atendieron con fondos gananciales, generarán un derecho de recompensa en contra mío y a favor de la comunidad. Esa es la definición que subyace en el artículo 491, o alguno de los casos que subyacen en el artículo 491. Por eso es muy importante cuando uno
asume la representación jurídica de uno de los cónyuges en temas como estos, no preguntarles qué bienes tienen o qué bienes les quedaron, sino cómo fue la evolución patrimonial, de manera tal de eventualmente analizar la procedencia de una recompensa, que no necesariamente te lleva a un juicio contencioso. Puede suceder que esto se ponga como parte de un acuerdo en el marco de una división de bienes, en el marco de una solución autocompuesta. Muy bien. La carga de la recompensa corresponde a quien la alega. O sea, quien sostiene la existencia de una recompensa tiene la obligación de probar la existencia de esa recompensa. Sin perjuicio de ello, el código establece 4 presunciones. La primera, muy importante, es que toda obligación contraída por los cónyuges durante la vigencia de la comunidad se presume a cargo de esta. Así como todo lo existente a la finalización del régimen se presume ganancial, toda deuda contraída por los cónyuges durante el matrimonio se presume a cargo de la comunidad, es decir, que debe ser atendida con fondos gananciales. Son las dos caras de la misma moneda. O sea, si todo lo ganado se presume que se comparte, todo lo perdido también se debe compartir. Es por eso que el 489, inciso A, establece que son a cargo de la comunidad todas las obligaciones contraídas por cualquiera de los cónyuges durante la vigencia de esta. ¿Sí? O sea que ahí hay un primer supuesto de presunción. Un segundo supuesto está en el 491, segundo párrafo. El 491, segundo párrafo, establece que cuando una persona vende durante el matrimonio un bien propio y no reinvierte ese dinero, tiene un derecho de recompensa porque se presume que ese dinero se ha gastado en beneficio de la comunidad. Ese supuesto está expresamente previsto en el 491, segundo párrafo. El tercer supuesto previsto en el 491, segundo párrafo, tercer párrafo, perdón, es el tema de las utilidades. Lo que el código dice es que cuando se han generado utilidades durante la comunidad provenientes de acciones de carácter propio, el cónyuge que ha generado esas utilidades, o el cónyuge dueño de las acciones, para decirlo correctamente, debe al otro una recompensa por el mayor valor de esas acciones generado durante la vigencia de la comunidad. Esta solución del código, a mi entender, es poco feliz. ¿Por qué? Porque confunde utilidad con dividendo. La utilidad es la diferencia entre el patrimonio de una sociedad al comienzo del ejercicio y al final del ejercicio, siempre y cuando sea en más. O sea, si yo tengo al principio del ejercicio un patrimonio de 100 y al final del ejercicio un patrimonio de 120, tengo una utilidad de 20. Con esa utilidad, la sociedad en asamblea debe tomar una decisión. Esa decisión pueden ser básicamente 2. La primera es repartir dividendos. No hay ninguna duda que los dividendos de acciones propias son de carácter ganancial. De eso no hay duda. Pero la segunda posibilidad, hay muchas más, pero simplificándolo, es capitalizar esas utilidades. ¿Para qué? Bueno, el año que viene tenemos que comprar una máquina. Si compramos una máquina, necesitamos ahorrar. ¿Cómo ahorramos? A partir de las utilidades que capitalizamos para el siguiente ejercicio. ¿Sí? El año que viene tenemos que invertir en contratar un nuevo diseñador porque el diseñador que tenemos ha quedado un poco antiguo y nuestra marca de ropa se va a caer si no diseñamos mejor. Ok, guardo las utilidades para esa contratación que voy a hacer el año que viene. ¿Sí? Entonces,
¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchos supuestos donde la utilidad no es ganancia, sino que es inversión. ¿Inversión para qué? Y para sostener la empresa en el mercado. Porque sin inversión, la empresa se puede ir del mercado o desaparecer. Siempre cuento un caso que grafica un poco de lo que estoy hablando. Una señora casada recibió como herencia de su padre el 33% de una pequeña fábrica de zapatos femeninos, con 2 locales a la calle. ¿Sí? Era una fabriquita, 2 locales, y ella y sus 2 hermanos a cargo de la sociedad. Bueno, esta mujer se puso a trabajar junto a sus hermanos en su marca, y 20 años después, la marca tenía 40 locales a la calle y una planta de producción muy importante con mucha gente contratada trabajando en ella. Además de esa mejora en el capital de la sociedad, no de ella, sino de la sociedad, ella compró más de 30 departamentos, todos de carácter ganancial, compraron una casa en la playa, tenían una embarcación, vacacionaban todos los años en Europa, viajaron por el mundo, o sea, y el marido acompañaba, era una suerte de príncipe consorte que acompañaba a su mujer. Era medio empleado de la empresa, pero básicamente era acompañante. En ese contexto, en un momento se termina el amor entre ellos y él le reclama. ¿Qué le reclama? La mitad de todos los bienes que habían adquirido, eran como 25 departamentos, una casa en la playa, la embarcación, los autos que tenían y demás, o sea, un capital importante, con más el mayor valor de las acciones, producto de las sucesivas inversiones y el crecimiento de la empresa a lo largo de los años. En ese supuesto, el tribunal interviniente le hizo lugar a la demanda de división de los bienes gananciales adquiridos, que dicho sea de paso, ella nunca los había ocultado, por el contrario, más no a la recompensa por el mayor valor. ¿Por qué? Porque lo que dijo es, en un mercado tan cambiante como el mercado del zapato femenino, es lógico que la empresa deba invertir y capitalizarse a los efectos de crecer y no desaparecer del mercado. Y en tanto empresa es una persona jurídica diferente a la de sus socios. Razón por la cual las ganancias propiamente dichas son aquellas que ella ha comprado a lo largo del matrimonio en las sucesivas propiedades que se han ido comprando y demás. Y le rechazó la demanda. En otros casos similares, se hizo lugar a la demanda cuando se demostró fraude. O sea, cuando se demostró que el cónyuge socio, en lugar de repartir dividendos, utilizaba su poder dentro de la sociedad para ocultar o detraer bienes de la comunidad de gananciales. Lo que hace la norma del 491, a mi humilde entender, es presumir el fraude, porque dice que toda utilidad genera una recompensa. Y no siempre, insisto, es una opinión, y como todas las opiniones es discutible, no siempre la utilidad genera recompensa. Así que ese es un tema que ha quedado en el código que seguramente en alguna sucesiva reforma va a haber que remirar. Bueno, y el último supuesto de presunción de carga, de recompensa, es el caso de la mejora en el ganado, que nosotros ya lo hemos visto en materia de calificación de bienes. En cuanto al monto de la recompensa, rige la denominada regla del menor valor, que está establecida en el artículo 493 del Código Civil y Comercial. ¿Qué dice el 493? Dice que cuando existiera una diferencia entre los valores invertidos y el provecho subsistente, la recompensa procederá por el menor de esos valores. Esa regla es traída del Código Civil francés, o sea, el Código Civil francés tiene una regla similar, y
se justifica en que las cosas aumentan y perecen para su dueño, razón por la cual solo se debe recompensar el producido de la inversión, más no algunos otros aumentos de valor que no se hayan producido como consecuencia de esa inversión. Lo pongo en un ejemplo para que lo vean claramente, ¿sí? Yo vivo en la casa de mi pareja, de mi cónyuge, y invierto y hago, no sé, un quincho y una pileta con fondos gananciales en un inmueble de carácter propio de mi cónyuge. ¿Sí? Obviamente, esa inversión le da mayor valor a la casa. ¿Sí? Entonces hay una inversión y un mayor valor. Pero a su vez, la casa estaba ubicada sobre una calle de tierra y el municipio hizo el asfalto. Y antes no había agua corriente y ahora conectaron el agua corriente. Y antes no había cloacas y ahora hay cloacas. Entonces, esa es la regla del menor valor. ¿Por qué? Porque la inversión mía generó un mayor valor, pero no todo el mayor valor. Porque otra parte del valor la generó en cuestiones ajenas a la inversión, como son que antes no había asfalto que ahora hay, que antes no había cloaca que ahora hay, y demás. ¿Se entiende? Ese es el motivo que justifica el artículo 493. Sin embargo, no en todos los casos da una solución justa. Me explico. Hace muchos años, la Corte de la Provincia de Buenos Aires tuvo un fallo donde lo que pasaba era esto. Uno de los cónyuges tenía $60.000 de carácter propio y $40.000 ahorrados con carácter ganancial. Compró una propiedad de $100.000. El bien se calificaba como propio porque el mayor valor invertido era de carácter propio. ¿Sí? En el momento del divorcio, el bien, ese que habían comprado por $100.000, valía $500.000. ¿Sí? Entonces, la mujer sostuvo, me debes una recompensa. ¿Por cuánto? Por el 40% del valor del bien. ¿Por qué? Porque los $40.000 oportunamente alcanzaron para comprar el 40% del valor del bien. Y el marido contestó demanda diciendo, no, acá la recompensa procede por $40.000, que es lo que teníamos como gananciales. Tomá, acá tenés los 40.000, te desintereso. La Corte de la Provincia de Buenos Aires resolvió en ese caso que la recompensa procedía por el 40% del valor actual de la propiedad. ¿Por qué? Porque los $40.000 eran el equivalente en su momento al 40% del valor de la propiedad. Si yo le aplico a ese mismo problema el artículo actual, la recompensa procedería por $40.000. La clave, de todas maneras, que yo creo que permitiría resolver como lo resolvió anteriormente la Corte de la Provincia de Buenos Aires, es que habla de valores constantes. Entonces hay que analizar a cuánto equivalían $100.000 en ese momento y si ese valor no es equivalente a los 500.000 de este momento y demás, con las variaciones que tiene el mercado cambiario en sus múltiples facetas. Muy bien. Puede suceder que la inversión no genere valor. Este es un tema interesante. Pongo un par de ejemplos algo risueños como para que entiendan de qué estoy hablando. Cuando yo estaba buscando comprar casa en mi primer matrimonio, fuimos a ver una casa donde era una casa muy linda, tenía un parque hacia atrás, hacia adelante, hacia la calle, como que dice, muy, muy interesante, muy importante, muy lindo. Y en el medio del parque y frente a la ventana del living tenía una palmera. Palmera grande, importante, no una palmerita, una flor de palmera. Bueno, cuando hablamos con el dueño, estábamos interesados en la casa, el dueño nos contó que, bueno, que él había traído la palmera de Entre Ríos, que había gastado una fortuna en el traslado de la palmera de Entre Ríos para acá,
que había tenido que contratar una grúa para plantar la palmera en el medio del parque, que le constaba que tenía un señor que venía una vez por semana a acomodar la palmera porque el mantenimiento de la palmera era bravo, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, y yo pensaba para mis adentros, mientras escuchaba todo el relato de la palmera, que lo primero que hacía si yo compraba esa casa era tirar la palmera a la mía, porque lo único que hacía era interrumpirte la vista la palmera. ¿Sí? Entonces, claro, a veces la inversión nos genera mayor valor. Y los que tenemos algunos años más, recordaremos que en la década del 70 era bastante común construir las casas en desniveles. Entonces se hacía el living 2 escalones más abajo, la cocina 3 escalones, o sea, se usaba el desnivel como divisor de ambientes, ¿sí? Este sistema de construcción o esta moda de construcción de su momento dejó más heridos que la Primera Guerra Mundial, porque claro, uno se levantaba a la noche al baño y se comía el escalón dormido y se quebraba el tobillo en el 90% de los casos, ¿sí? Entonces, claro, esas casas perdían valor por la inversión, ¿sí? Bueno, en ese caso, el código resuelve diciendo que si la inversión no genera valor, la recompensa procede por el valor de la inversión. Y finalmente, con relación a este punto, en cuanto a la evaluación del bien, el bien debe evaluarse al tiempo de la partición, en el estado de la cosa al tiempo de la finalización del régimen. Como a veces hay un tiempo muy importante entre la finalización del régimen y la partición, puede ser que el estado de la cosa cambie en el trayecto. De ser así, habrá dos formas de evaluar. Al tiempo de la finalización, en el estado de la finalización y con su evaluación al tiempo de la partición. Muy bien. Los casos especiales los vamos a pasar por una cuestión de tiempo y vamos a pasar a la cuestión de la partición. Muy bien. La acción de partición, o sea, la acción de división de los bienes gananciales, es imprescriptible. Artículo 496 del Código Civil y Comercial. Ello es así porque nadie está obligado a permanecer en la indivisión. Como nadie está obligado a permanecer en la indivisión, la acción de partición se presenta imprescriptible. En segundo lugar, la masa de gananciales se integra con los gananciales líquidos de ambos cónyuges. ¿Qué significa la palabra líquido? Que son los gananciales deducidas las deudas que pesan sobre el patrimonio de los cónyuges a la finalización del régimen. O sea, pues si no estarían dividiendo lo que no tienen. Por eso la norma habla de gananciales líquidos. Y fija además la regla de la subrogación. O sea, la masa de gananciales no es una masa quieta, es una masa en movimiento. Es decir, que puede ser que los bienes que existen al momento de la extinción no son necesariamente los mismos bienes que existen al tiempo de la partición. Por eso la norma dice, el 497, que son los bienes además que los han subrogado. O sea, que puede ser que yo tenga un determinado bien, lo venda y compre otro, y ese otro sea el que se parta, porque uno subroga al otro en la subrogación real de la que hemos hablado anteriormente. El principio de la división o la partición es por mitades, sin consideración al aporte de cada uno, y aun cuando uno de ellos no haya aportado bienes alguno, como decía el viejo 1315. ¿Esto qué significa? De hecho, es bastante común en el estudio, que se bueno, pero ella no puso nada, o él no puso nada de lo que gané yo y planteo por el estilo. Es que en realidad el trabajo de uno de los cónyuges en el hogar tiene el valor de la mitad de lo ganado por el otro durante el matrimonio, y esa es tal vez la mejor regla que tiene el régimen de comunidad, ¿sí? Entonces, la división es en principio por mitades. Esto no significa que los cónyuges por acuerdo, cosa que vamos a ver dentro de un ratito, no puedan dividir los bienes de manera desigual en caso en el cual decidan hacerlo de esa forma de acuerdo al interés familiar. Esto, por cierto, también es bastante común, ¿sí? Y
como se remite por el artículo 500 a la regla de la división de las herencias, se establece también el principio de partición en especie, o sea, no hay obligación de vender, sino que en general se prefiere la división de los bienes en especie. Muy bien, este fallo de la Sala D de la Cámara Nacional Civil mandó a dividir en especie activos en una empresa, o sea, mandó a dividir en especies el paquete accionario. Dijo, no hay razón por la cual liquidar la empresa y vender la empresa. Si puede dividirse la comunidad de gananciales, dividiendo entre los cónyuges las acciones que componen el paquete accionario. Esta es la aplicación del principio de partición en especie del cual les hablaba hace un ratito. ¿Sí? En cuanto a la forma de la partición, el código establece dos formas de partir. La primera forma es la partición privada, y la segunda forma es la partición judicial. Esto es por remisión del artículo 500 del Código Civil y Comercial a las reglas a la forma de la división de las herencias. Cuando los cónyuges o uno de los cónyuges y los herederos del otro son mayores, capaces, están de acuerdo y no se oponen sus acreedores, pueden hacer la división en el modo que estimen conveniente. A esto se lo denomina partición privada. Entonces, si mi ex cónyuge y yo somos mayores y capaces, tenemos derecho a dividir los bienes en el modo que estimemos conveniente y sin intervención de los jueces. Grábense esto, sin intervención de los jueces. No hay aquí ninguna cuestión de orden público presente. ¿Sí? Este es derecho puramente patrimonial. Ahora bien, si no estamos de acuerdo, si hay incapaces o personas con capacidad restringida, declarados ausentes o incapaces, o si hay terceros que se oponen a la división privada, la división debe ser necesariamente judicial. ¿Sí? O sea que, por principio general, existen esas dos formas de dividir, por partición privada y por partición judicial. En la partición privada, el código no obliga, como lo hacía el viejo código, a la escritura pública. Antes la partición privada se llamaba partición notarial. Pero si en la división aparecen bienes registrables como inmuebles, la escritura pública es insoslayable. ¿Por qué? Porque si uno va al registro de la propiedad inmueble y le dice, me divorcié, hicimos un acuerdo en la cocina de casa, vengo a inscribir el bien a mi nombre, el registro le va a decir sencilla y claramente, solo inscribimos escrituras públicas o sentencias judiciales, vaya de vuelta. ¿Sí? No se lo va a inscribir. O sea que aun cuando el código mande a dividir en la forma que se estime conveniente, eso no necesariamente sucede en todos los casos, porque en algunos casos es necesario recurrir a la cuestión de la escritura pública. El código prevé también la posibilidad de lo que se denomina partición mixta. Es decir, donde participa un acuerdo de voluntades y la intervención judicial. Esa posibilidad, si bien no está expresamente prevista en el ordenamiento, surge de algunas normas del propio ordenamiento. A saber, el primer supuesto es el convenio regulador. El artículo 438 del Código Civil y Comercial establece que en la presentación bilateral los cónyuges deben presentar un convenio regulador. Y el artículo 439 establece que ese convenio regulador debe contener la forma de dividir los bienes. Esto llevó a algún autor, como Cristina Armela, a sostener que en caso de divorcio por presentación bilateral,
la división de la comunidad de gananciales necesariamente debía hacerse por escritura pública. Este modo de interpretar la norma de la doctora Armela fue refutado en su momento por Marisa Herrera y Aida Kemmelmacher de Carlucci, diciendo que en realidad lo que el código promueve es la solución autocompuesta de los conflictos, razón por la cual no necesariamente en toda presentación bilateral será necesario acompañar la cuestión relativa a los bienes. Lo que se dijo es que esa cuestión relativa a los bienes podía suplantarse por lo que es bastante común en la práctica, que es poner una cláusula en el convenio regulador que diga la división de los bienes se hará en forma privada, artículo 500 del Código Civil y Comercial, y con eso el juez tiene por cumplida la manda del artículo 439 y permite a los cónyuges realizar la partición de manera privada. El segundo supuesto es el supuesto de transacción. Imaginen ustedes que uno de los cónyuges demanda al otro por división de la comunidad, el otro se opone al carácter propio ganancial de determinados bienes o a la procedencia de una recompensa, y en pleno juicio deciden ponerle fin al juicio por uno de los modos anormales de culminación del proceso, que está en el artículo 308 del Código Procesal Civil y Comercial, que es la transacción. En esos casos, presentarán un acuerdo transaccional y el juez lo homologará. Allí tendrán otro supuesto de partición mixta. Y finalmente, puede suceder que los cónyuges no hayan tratado la cuestión de los bienes en el divorcio, pero luego se presenten ante el juez del divorcio a solicitarle que les homologue el convenio regulador o el convenio de división de bienes. Este supuesto no está previsto como sí estaba previsto en el viejo código, pero en la práctica forense se encuentra presente y se utiliza con mucha frecuencia. Para poder hacer partición mixta hay que estar en la misma situación que en la partición privada, es decir, ser mayores, capaces de estar de acuerdo y no haber oposición de los acreedores. El juez tiene facultades para objetar el acuerdo si observa que eventualmente puede haber el aprovechamiento de una de las partes por el otro o se divide en partes muy desiguales y demás. Sin embargo, en la práctica de nuestros tribunales, como se trata de una cuestión puramente patrimonial, esto rara vez sucede y no aparece. Tanto en la partición privada como en la partición mixta no hay posibilidad de arrepentimiento. O sea, yo no puedo firmar un acuerdo de partición privada o firmar un convenio regulador y dentro de 4 o 5 meses decir, lo estuve pensando mejor y la verdad que la casa que le dejé me convendría tenerla a mí o cosas por el estilo. Algo, por cierto, bastante común que la gente se arrepienta luego de la firma, ¿sí? En estos casos la respuesta lamentablemente es, como me gusta decir, ajo y agua, joderse y aguantarse, no hay otra posibilidad. Sin embargo, sí pueden existir objeciones al acuerdo si hay vicios del consentimiento, error, dolo, violencia, caso que puede suceder, por ejemplo, la violencia en un supuesto de un convenio homologado es poco probable, pero sí eventualmente en una cuestión de escritura pública o el error o el dolo, y el dolo puede ser por ocultación de bienes, o sea que uno de los cónyuges firmaba un convenio pensando que distribuía todo y resulta que el otro cónyuge luego descubre que tenía bienes escondidos y que no había blanqueado en su momento. En esos casos puede objetarse por vicios del consentimiento, esa es la primera posibilidad, y la otra posibilidad es por el denominado vicio de lesión enorme, que es el supuesto en el cual hay una notoria desproporción entre las alícuotas que se reparten entre los excónyuges, y hay además ese es el elemento objetivo, y el elemento subjetivo, que es el aprovechamiento que uno de ellos haga de la ineptitud, inexperiencia o impericia del otro, ¿sí? Finalmente, en este punto, con relación a la partición judicial, como el código remite a la forma de división de las herencias, uno podría pensar que este es un proceso de tipo voluntario. Y en realidad no lo es. Técnicamente es un proceso contencioso,
donde uno de los cónyuges presentará su demanda y dirá, tales bienes son propios, tales bienes son gananciales, me corresponde tal recompensa, el modo de evaluar esa recompensa es tanto, tanto y tanto. En primera resolución, el juez debe dirimir, de acuerdo a la complejidad del asunto, qué tipo de trámite le va a imprimir a este juicio. Esto surge del artículo 516, si mal no recuerdo, del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, que establece que en los casos de división de sociedades, incluida la conyugal, el juez puede fijar el tipo de proceso que le va a aplicar. Puede ser el 514 o el 516, ahí tengo una duda en el Código de Nación y el Código de Provincia. Se le dará traslado al otro cónyuge, el otro cónyuge o excónyuge, el otro contestará, discutirá el carácter propio, ganancial, la recompensa, la evaluación y demás. Se abrirá prueba y habrá una sentencia que dirimirá los derechos de las partes al respecto. Luego de esa sentencia, que tendrá los elementos para hacer la división, será necesario hacer la adjudicación de los lotes, que podrá ser en especie o vendiendo los bienes, el principio general es en especie, y si los cónyuges no se ponen de acuerdo, o los ex cónyuges, para decirlo correctamente, de cómo dividir los bienes, será necesario nombrar un perito partidor y que éste elabore los lotes y los someta a la aprobación judicial para que finalmente se reparte. A esa altura de la soirée ya perdieron el 50% de los bienes, o sea que es muy probable que hayan llegado a un acuerdo transaccional mucho antes, porque se dan cuenta con el paso del tiempo de todo el dinero que van perdiendo en honorarios profesionales, en peritos, en partidores, y en definitiva es preferible un mal acuerdo que un largo y buen juicio, ¿sí? Muy bien. Les decía que el último tema que vamos a ver en el día de hoy es los supuestos, perdón, nos quedan dos temas, corrijo, son los supuestos de indivisión. O sea, aquellos casos en los cuales los bienes gananciales no pueden dividirse. El primer supuesto es el derecho real de habitación del cónyuge supérstite, previsto en el artículo 2383. Como ustedes saben, el código establece, al igual que lo hacía el viejo 3573 bis, que el cónyuge supérstite tiene un derecho real de habitación, que es gratuito y vitalicio, que opera de pleno derecho, que recae sobre el último hogar conyugal, siempre y cuando no se tengan condominios por terceros. En ese caso, ese bien no podrá ser dividido. Me toqué mal, perdón. El otro supuesto, dentro del derecho sucesorio, es la indivisión impuesta por el testador, del artículo 2330. El artículo 2330 establece que una persona puede, en su testamento, imponer a los herederos la indivisión de determinados bienes, que puede ser por un plazo máximo de 10 años cuando se trate de toda la herencia, pero cuando se trate de una unidad económica puede ser, si hay herederos menores de edad, hasta que estos alcancen la mayoría de edad. Ese es el segundo supuesto que está en el 2330. Los coherederos pueden pactar la indivisión, eso está previsto en el 2331, y el cónyuge supérstite también puede solicitar la indivisión de la herencia cuando haya una unidad económica que haya contribuido a formar. En todos esos supuestos no puede haber partición porque los bienes están sujetos a una indivisión en general de carácter temporal por ser un principio contrario al principio de división forzada, ¿sí? También están ajenos a la división la vivienda atribuida en los términos del artículo 443 y 444 del Código Civil y Comercial como efecto del divorcio. Esos bienes, ese bien eventualmente puede estar o ser ajeno a la indivisión si a uno de los cónyuges se le ha atribuido la vivienda familiar. Ese es otro supuesto. Y finalmente, tampoco son susceptibles de ser divididas los papeles personales y las cuestiones que carecen de valor, sino más bien valor afectivo, es decir, no sé, mi título de abogado, la medalla que me dieron cuando cumplí años como profesor de la facultad y demás, que aun cuando tengan un valor intrínseco son lo que se llama objetos comunes a la herencia y que no son sujetos de ser divididos.
Finalmente, los dos institutos especiales que aparecen como nuevos o novedosos en el Código Civil y Comercial. El primero de ellos es la atribución preferencial, prevista en el artículo 499 y 2380 del Código Civil y Comercial, uno para la división conyugal, otro para la división hereditaria, donde el cónyuge sobreviviente o un heredero pueden pedir la atribución preferencial de un establecimiento agrícola, comercial, industrial, artesanal o de servicios que constituya una unidad económica y en cuya formación haya participado. A esto se lo denomina atribución preferencial. Entonces, por ejemplo, uno de los hijos del causante trabajaba con el causante en el negocio familiar y fue quien más se dedicó a que el negocio creciera y es el que mejor lo conoce. Ese hijo le puede oponer al cónyuge supérstite o a otros coherederos esa atribución preferencial y compensarle esos valores con otros bienes. El principio de la atribución preferencial también puede ser aplicado a el inmueble donde se asientan las actividades comerciales de uno de los cónyuges, sobre la propiedad intelectual. Recuerdan ustedes que hace un rato hablamos que la propiedad intelectual era ganancial, pero que había un derecho moral de autor que siempre era propio. Bueno, en ese caso habrá la posibilidad de solicitar esa atribución preferencial. Lo mismo sucede con la continuidad de locaciones, en el caso que uno de los cónyuges necesite ese inmueble para continuar con sus actividades comerciales y demás. Este instituto no estaba en el Código Civil y aparece nuevo en el Código Civil y Comercial. Y lo mismo sucede con el último instituto que vamos a ver en el día de hoy, que es la licitación prevista en el artículo 2372. El 2372 establece que cualquiera de los coherederos, pero como el código remite a las normas de la división de las herencias en el régimen de bienes del matrimonio, también es cualquiera de los cónyuges, puede pedir que luego de la evaluación de un bien se pueda hacer un ofrecimiento superior al avalúo a los efectos de quedarse con determinado bien. Porque me interesa, porque me queda más cómodo para vivir, porque estoy acostumbrado a vivir ahí, porque mis amistades viven cerca, por lo que sea. Entonces, supongamos, la casa vale 100, ¿sí? Entonces, una vez que se evalúa la casa, yo puedo ofrecer 120 a los efectos de quedarme con ella. Y luego de traer de otros bienes que componen el patrimonio ganancial para recibir menos como consecuencia de esa licitación. El código prevé que luego del avalúo hay un plazo de 30 días para hacer esa licitación, esto en el ámbito del derecho sucesorio, pero no prevé el caso de que haya más de 2 licitantes. O sea, puede ser que me interese a mí y le interese a mi ex, ¿sí? En ese caso, lamentablemente habrá que esperar a la reforma de los códigos procesales, donde debería haber una regulación de cómo hacer esta oferta de avalúo, luego del avalúo en sobre cerrado, y fijar una audiencia para la apertura de esos sobres, de mirar esas ofertas y eventualmente decidir de acuerdo a cuál de los cónyuges eventualmente ofreció más, ¿sí? En esto todavía les debo jurisprudencia, así que por ahora no les puedo ayudar con eso, ¿sí? Con esto yo termino aquí, dejo de compartir pantalla y si les parece pasamos a las preguntas. Yo voy a aprovechar para empezar con mis mates, que los tengo acá listos y no los he podido tomar. Un saludo, doctor Roveda. Yo soy la doctora Hola, Adriana. hola Adriana, ¿cómo estás? Bien, gracias. Nos conocemos del Consejo de la Magistratura, creo que Exactamente. estuviste en alguna entrevista que me ha tocado a mí estar. Exactamente, bienvenido y gracias. Muchas gracias a vos por la invitación. Muy claro, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Eduardo, si te parece, hay varias preguntas. Creo que una de las más complejas, que prefiero que Patricia Ratman tenía una puntual. Después Patricia, te voy a hacer una aclaración. Como dice Graciela Medina, sí. Las fáciles me las haces a mí, las difíciles
Adelante, adelante. A ver, si puedo contestar, contesto. Y si no, Muy buenas tardes. Tenía el gusto de conocer su nombre y sus obras, pero no personalmente. Así que agradezco muchas al gracias. Colegio de Lanús y a la doctora Norma Bóveda por invitarme. Un placer siempre estas clases. Y muy claro, la verdad. Muchas Doctor, gracias. Una pequeña corrección. sí, Personalmente nos vamos a conocer el año que viene cuando termine la pandemia y ustedes me inviten y yo vaya al Colegio de Abogados de Avellaneda. le tomo la Ahora palabra, un es... placer, le tomo la palabra. Va a ser un gusto. Y ya Sí, lo sí. tengo como seguidor, lo voy a seguir en Bueno. Instagram. Bien, gracias. Adelante, te escucho. Doctor, la pregunta es porque a veces se superpone el código anterior con el nuevo, ¿no? Entonces, en un proceso de liquidación de sociedad conyugal, donde ya estoy a punto de ejecutar la sentencia con martillero designado con aceptación de cargo, cuando pido al juzgado que se establezca la fecha de subasta, el juzgado me dice, ocurra por el artículo 496. Con lo cual, he tenido conversaciones con el juzgado, pero me dice, de ninguna manera vamos a continuar este trámite, convenza a su cliente de empezar un trámite nuevo. A ver, los derechos de los cónyuges, de acuerdo a los bienes gananciales, se dirimen por la ley vigente en el momento de la extinción del régimen. Sí. Eso no hay ninguna duda. Ninguna duda, o sea, la anterior. Claro, porque si el divorcio se produjo o la muerte de uno de los cónyuges se produjo durante el Código Civil, será de aplicación en cuanto al carácter propio ganancial de los bienes el Código Viejo. Eso como primera cuestión. Sí. Ahora, el nuevo código tiene algunas normas de carácter procesal que resultan de aplicación inmediata a los procesos en trámite durante, aún en el Código Viejo, ¿sí? Recuerdan ustedes todos los divorcios que hubo que rearmar como consecuencia de que el régimen había desaparecido, ¿sí? Entonces, yo no conozco en profundidad su caso como para darle una respuesta totalmente certera, pero sí le puedo llegar a decir que el juzgado puede interpretar en cuanto al procedimiento, no en cuanto a los derechos, sino en cuanto al procedimiento de la partición, usted deberá aplicar el código nuevo. Ahora, tanto el código nuevo como el código viejo establecen el principio de la división con carácter indivisible, la acción de partición con carácter imprescriptible. O sea, yo no advierto diferencia entre el proceso de partición viejo y el proceso de partición nuevo, porque lo que en esta parte del código propiamente dicho, lo que se ha hecho es más bien un ayornamiento de lo que estaba a un lenguaje más moderno, ¿sí? Pero no hay grandes cambios en materia de procedimiento de partición entre el código viejo y el código nuevo, como no hay grandes cambios entre el proceso sucesorio del Código Civil con el proceso sucesorio del Código Civil y Comercial, más allá de, naturalmente, algunas modificaciones puntuales. ¿Me entiende? Entonces, no sé exactamente a qué se refiere el juzgado y no quiero opinar realmente de un juzgado y de una resolución judicial que no conozco, naturalmente, pero no sé exactamente a qué se refiere el juzgado con ocurra por la vía del 496, porque la vía del 496 era la vía del viejo artículo 1300, es lo mismo. Salvo que usted no haya iniciado la liquidación. Sí, está iniciado. Sí. Y lleva un montón de tiempo, o sea... Claro, lo que tal vez lo que quiere el juzgado es que evitarse el trámite de subasta y ver la posibilidad, una última opción de acuerdo entre los cónyuges con relación a la división de los bienes. Calculo que debe ser eso. No, lamento no haberle podido responder más que eso que le he respondido, ¿sí? Muy amable, gracias. No, gracias a vos, Patricia. Sí, Norma, te escucho. Eduardo, el otro tema era, con lo que arrancaste hablando, la fecha de retroactividad de la sentencia, que es la que liquida la comunidad. Para el supuesto de
presentaciones unilaterales con respuesta obviamente de la otra parte y que esta nada dice de la observación que hizo al inicio de la fecha de separación. Yo tengo que entender, ¿tengo alguna jurisprudencia fuerte que me sostenga el hecho de si se omite o no se expide respecto de la separación, que la parte que sí especificó y el otro que no objetó pueda sostener esa fecha de separación? Bueno, ahí hay una cuestión procesal importante, que es la siguiente. Como la petición de divorcio no es una demanda, Sí. la otra parte no tiene obligación de negar los hechos allí dichos. O sea, puede no decir nada con relación al relato de los hechos si nada tiene que decir. ¿Sí? Esto por aplicación del 354 del Código de Procedimiento, que establece la obligación de negar, pero en la demanda, no en la petición de divorcio. Ahora, en la interpretación tradicional no hay una propuesta de esto porque de alguna manera la legislatura provincial nos está debiendo un ayornamiento del Código Procesal a las normas del Código Civil y Comercial, porque muchos de los institutos del Código Procesal han quedado desfasados con relación al Código Civil y Comercial. Ahora bien, no decir nada a una vista o un traslado supone la admisión de los hechos lícitos dichos por otra parte. Esto significa que si no negó la existencia de esa separación de hechos no es un hecho ilícito, por lo contrario, es un hecho lícito. Al ser un hecho lícito, no habría ningún problema en tener por válida la fecha que dijo el cónyuge de la presentación unilateral, o sea, el cónyuge que inició el trámite propiamente dicho. Esa es la respuesta que tengo a grosso modo a esa pregunta, ¿sí? Perfecto. Sí ha habido fallos donde hay un fallo de Neuquén muy interesante del Superior Tribunal de Neuquén en ese sentido, donde la parte requirente del divorcio decía nos separamos en el 2013 y la parte requerida decía nos separamos en el 2018. El juez los convocó a una audiencia y les preguntó cuándo se separaron, y uno siguió con el 2013 y el otro siguió con el 2018. Entonces el juez lo que dijo es, bueno, les dicto el divorcio. El Superior Tribunal en ese caso dijo, acá hay que decretar el divorcio porque el divorcio es insoslayable, en el nuevo código se tiene que designar igual. Ahora, deberán ocurrir por la vía que corresponda a discutir cuándo se separaron de hecho. Por lo tanto, habrá que abrir a prueba y determinar cuándo se separaron de hecho. O sea, es posible discutir por vía incidental en el proceso de divorcio el momento o el día de la separación de hecho, a eso me refiero. Perfecto. Otra de las preguntas fue la cuantificación de la recompensa, porque el caso más común o muy frecuente es cuando una de las partes vende una propiedad, cosa que nos queda al inicio graficado de dónde surgió ese dinero y se representa en la venta. Claro, se vende un departamento, vamos a graficarlos concretamente en términos de un departamento. Ese departamento valuado o vendido en $70.000 se invierte en una casa que después, por la cuantía, por la zona, por diferentes factores, esos $70.000 en proporción a lo que representó en la casa actual, vale mucho más. ¿Cómo cuantifico yo eso que en su momento fueron $70.000 y hoy ese dinero invertido en esta casa, en un lugar residencial, significa mucho más? $150.000? Ahí el código le da una salida, que es la expresión valores constantes. Sí. Nosotros tendemos a tomar, somos una sociedad bimonetaria, que el valor del dólar es un valor constante. Eso no es cierto. El valor del dólar tiene una cierta, mejor dicho, corrijo, tiene directa relación
directa relación con la cuestión Perdón, Eduardo, ¿hay Hay alguien que con tiene el el micrófono micrófono? abierto. Sí, No sí, sé sí, quién. muy molesto. Retomo, ¿sí? Mm. El valor del dólar es un valor cambiario y ese valor cambiario depende de condiciones de mercado que no son estables. ¿Sí? Entonces, muchas veces el valor del dólar responde a dudas con relación a la política monetaria del gobierno o responde a una ficción, como fue Cavallo, que dijo, bueno, a partir de ahora vale un peso, un dólar, ¿sí? O responde a el tipo de cambio atrasado, como los que tenemos algunos años más, hemos visto en lo que, bueno, a mí yo era chico, pero me acuerdo de lo que fue la tablita de Martínez de Oz, donde el valor del dólar era todos los días modificado por una tablita, entonces se atrasaba, se adelantaba y demás. Entonces, en ese contexto, no es cierto que la única manera de evaluar las propiedades sea el dólar. O sea, hay determinadas propiedades que en determinado momento tienen un valor en dólares y otro. Ahora, sin ir más lejos, más allá de la incertidumbre actual donde nadie quiere desprenderse de sus dólares naturalmente por una cuestión de incertidumbre fundamentalmente, pero cuando te decían hace, no sé, 4 años atrás, tal propiedad vale $300.000. Bueno, ¿son los mismos $300.000 de hoy? No. No. ¿Por qué no? Y porque probablemente tal vez en dólares esa propiedad ahora vale $200.000 por el cambio en el mercado cambiario que se produjo entre 2016 y 2020. ¿Sí? Entonces, yo creo que la clave es ver ese término valores constantes del cual nos habla el 493 y eventualmente, y en esto sí, tal vez los abogados tenemos falencias en nuestra formación matemática, consultar con un contador acerca de, bueno, ¿cuál es esa potenciación que me permite establecer ese valor constante? ¿O qué representaban esos $70.000 del año 2015 comparados con $70.000 del año 2016 o del 2020? ¿Se entiende? O sea que esa variación es lo que nos va a dar la realidad de se compraba con cada cosa. Yo les comentaba con relación a este punto el fallo de la Corte de la Provincia de Buenos Aires del año 95, donde lo que dijo, bueno, acá lo importante es que los $40.000 sirvieron para comprar el 40% de la propiedad. Por lo tanto, el valor constante no son $40.000, son 40%. Por eso la recompensa procede por el 40% del valor actual de la propiedad. ¿Se entiende? Entonces, a veces es un poco mentiroso tomar que el dólar es un valor constante, porque no lo es. El dólar no es un valor constante, es un valor que depende de tipos de cambio que dependen de múltiples factores, hasta de factores puramente especulativos, de que en determinado momento se mueva el mercado como consecuencia de ciertos movimientos contra determinado gobierno o a favor de determinado gobierno y demás. ¿Sí? Eso yo creo que es parte de lo que está pasando en este momento, por ejemplo. O sea, un mercado marginal como es el del dólar blue, que mueve una cifra relativamente insignificante, pone a todo el mundo con los pelos de punta. Y cuando uno mira en términos de qué cantidad de transacciones se hicieron en ese mercado, es infinitesimal. Entonces, el dólar empieza a ser un valor ficticio y, bueno, de hecho, tan es ficticio ese valor que bajó 20 pesos en cuatro ruedas del lunes hasta hoy. O sea, evidentemente algo no era cierto de todo eso. ¿Sí? Ojo, lo digo esto hoy y también le pasaba a Macri en el 2019 o en el 2018, o sea que donde también tenían las mismas variaciones, producto de cierta especulación del mercado puramente especulativo. Esto sucede siempre. Ahora, En cualquier momento Eduardo, y por último con las recompensas pero que fueron las es parte mayores de lo que preguntas. pasa. No, pero estoy leyendo y vos mencionaste el tema de las hipotecas. ¿Cómo hago yo, que es un caso muy común que la gente adquiera la propiedad y por ahí gran parte de la vigencia de la comunidad se pagan estas deudas hipotecarias? A la hora de cuantificar y pedir una recompensa,
¿cuál es la fórmula o las Bueno, variables que yo puedo tomar? ahí la fórmula es un poco más sencilla, porque Sí. yo puedo calcular en cuotas parte qué ¿Qué cantidad significó? de cuotas partes del valor total del inmueble se adquirieron con las cuotas pagadas durante la vigencia de la comunidad. Si yo saqué un crédito a 10 años y pagué 8 durante la vigencia de la comunidad, evidentemente eso equivale al 80% del valor de la propiedad. Ajá. ¿Sí? Esa sería una O sea, manera más un- fácil de hacerlo. Lo que pasa que, a ver, yo lo digo un poco en broma, pero es así también. La norma tomada del derecho francés, del artículo 493, suena muy cool decir que uno trae una norma del derecho francés. Ahora, los franceses son gente muy aburrida, o sea, la Torre Eiffel está siempre en el mismo lugar, el euro vale más o menos siempre lo mismo, o sea, no hay grandes variaciones de valor. En cambio, la Argentina es otra adrenalina. Entonces, claro, es complicado decir, bueno, ¿de qué me están hablando exactamente? ¿Sí? Porque a veces hay un caso muy, muy concreto. En el Código Viejo había un artículo que hablaba del cónyuge enfermo, ¿se acuerdan? O sea, cuando sufriera un trastorno mental grave y demás, una causal que nunca se aplicó. Y había sido tomada, había sido textualmente copiada del Código Civil francés, ¿sí? Ahora, claro, acá ni loco te convenía accionar por ese artículo porque la cuota de alimento era carísima. Entonces nadie lo usó el artículo, hay un solo fallo que utilizó ese artículo y después no lo usó nadie, ¿sí? Pero claro, quedaba lindo decir, bueno, trajimos esta norma al derecho francés, pero con una realidad completamente distinta a la nuestra, o sea, y me parece que los problemas que trae este artículo 493 es que es un artículo pensado para economías más estables que la nuestra, entonces ya le digo, debe ser aburridísimo dar esta clase en Francia, debe ser un embole. No, no, no hay adrenalina. Y bueno, en una época, ustedes recordarán, algunos que tienen algunos años más, que había posgrados en finanza en Europa que mandaban a los graduados a Argentina a vivir la adrenalina del mercado financiero argentino como para aprender mejor a desempeñarse en sociedades más estables. ¿Sí? Sí, ¿qué más, Norma? Lo último, bueno, por lo menos de los más notorios, el tema del dinero efectivo utilizado en el matrimonio, la prueba fatal que uno tiene que, cómo, la no reinversión de un dinero propio en Bueno, el... ahí lo que tiene el 491 es que presume. O sea, si yo vendo un bien propio durante el matrimonio y ese dinero se gastó sin reinversión, a mí me corresponde una recompensa por el valor de venta del inmueble, del bien propio. Deberé probar ese valor de venta, pero si lo pruebo me corresponde una recompensa por todo ese valor, porque el 491 segundo párrafo presume esa recompensa. Bien. Que es la venta de bienes sin reinversión. Distinto es el supuesto donde uno de los cónyuges dice, yo tenía este dinero guardado de antes de casarme y me lo gasté durante el matrimonio. ¿Y cómo probás que lo tenías guardado? ¿Y cómo probás que lo tenías guardado de antes de casarte? ¿Y cómo? O sea, ese es el problema, pero yo no es que puedo probar, la presunción rige cuando yo puedo probar que gasté. Si no puedo probar que gasté, no hay presunción válida. Perfecto. Bueno, si hay alguna pregunta más, si queda, o lo liberamos, agradeciéndole, obviamente, Eduardo, muchas gracias. Seguramente Adri no va a ser la última, va a ser la primera, pero no la última. Además, hay muchos puntos que hoy los pasaron por alto, los casos especiales, que en realidad uno tiene inconveniente en estos casos especiales, justamente. Así que lo más probable es que te convoquemos para aquellos casos especiales y con el avance de la jurisprudencia, porque también se van dando casos nuevos. También sé que sos muy bueno en compensaciones económicas, que también es un temilla. Sobre eso, mira, hay dos temas del nuevo código donde he profundizado mucho. Uno es compensación económica. Lo sé. Y el otro es uniones convivenciales. Así que. Bueno, los dos temas nos interesan. En realidad los tres. Para mí, ¿sí?